¿Es posible tomar fotos del cielo lleno de estrellas directamente en tu teléfono? En este video te voy a enseñar cómo lo puedes hacer en tu Samsung Galaxy. Así que comencemos. Lo primero que necesitas para poder tomar este tipo de fotos sería un buen trípode, ya que tienes que asegurarte que tu teléfono se mantiene quieto por mucho tiempo, ya que eso es sumamente importante para tomar fotos de noche y que se vean todas las estrellas muy bonitas como has visto en esas fotos. Y obviamente con un teléfono en ese trípode también tendrías que tener un adaptador para entonces poder agarrar el teléfono y mantenerlo fijo en ese trípode. Para tomar este tipo de fotos en este teléfono vamos a estar utilizando la aplicación de Expert RAW, que es una aplicación que ya tiene las funciones directamente hechas para poder tomar este tipo de fotos. Y aquí lo primero que tienes que hacer es ir a la parte superior derecha donde se ven unas estrellas. Ahí vamos a tocarlo para encender esa función. Y lo bueno de esta aplicación es que ya tiene un mapa de noche para que puedas ver cómo entonces, utilizando tu ubicación, se va a entonces poder ver cómo que estarán las estrellas en ese lugar donde vas a tomar la foto. Y obviamente en este caso vamos a utilizar una exposición de 4 minutos para empezar, o aunque obviamente desde aquí puedes entonces aumentar el tiempo de exposición para que entonces quizás puedas tener un mejor resultado. Y vamos entonces aquí a activar la parte de las estrellas para que puedas ver. Obviamente estaremos tomando la foto para acá, vas a poder ver exactamente cuáles son las estrellas y las constelaciones que vas a poder capturar en tu teléfono. Bueno, aquí ya tengo ya mi teléfono con mi trípode y mi sistema para poder mantenerlo bastante quieto durante los 4 minutos que va a tomar la foto. Así que entonces vamos ahora a comenzar a tomar la foto para ver entonces cómo será el resultado final. Algo bien importante mientras esperamos para tomar la foto, todos esos minutos de lo que se captura, es que puedes utilizar mapas para poder encontrar cuáles son los puntos más oscuros donde tú vives, para que entonces puedas ir a esos lugares para que tengas mejor éxito a la hora de tomar estas fotos de noche. Otro aspecto bien importante mientras esperamos por la foto es que estamos utilizando el modo de Expert RAW, o estás capturando fotos crudas en este modo, que entonces te permitirá editar estas fotos mucho mejor. Así que una vez tengamos las fotos tomadas con las estrellas, vamos a entonces a pasar a editarlas para poder crear un resultado muy bueno como el que seguramente has visto en Instagram y en otros lugares. Bueno, luego de varios minutos tomando varias fotos, vamos ahora a ver exactamente qué fue el resultado de las fotos que vimos. Y aquí vemos como entonces incluso se ven como algunas estrellas se están moviendo, algunos otros objetos que entraron directamente a la Tierra. Vamos ahora a movernos aquí un poco. Esta foto me gustó mucho porque se ve el puente donde estoy y entonces arriba las estrellas, se ve muy bonita esta imagen. Aquí tenemos otra muy similar. Aquí tenemos otra entonces más hacia arriba que vemos varias estrellas, muy bonita esta foto. Obviamente todo esto cambiará cuando quizás empecemos a editar estas imágenes. Aquí vemos quizás también otro elemento que fue volando, quizás entrando directamente a la Tierra, que se movió para capturar la foto. Así que aquí tenemos otra que también me gusta mucho, que cuando me acerco un poco se ve la osa menor, la cacerola. Esa foto me gustó también mucho. Así que aquí vemos varias fotos que tienen mucho potencial cuando entonces las editemos utilizando un programa que nos permita editar este tipo de fotos en formato RAW. Luego de eso vayamos directamente al estudio, ya que el frío me está matando, para entonces enseñarles cómo podemos editar las fotos y tener unos resultados increíbles. Bueno, ya escapamos un poco del frío, estamos en el estudio donde está un poco más calientito y ahora te voy a enseñar cómo puedes editar esta foto que capturaste de la noche utilizando la aplicación de Lightroom, que esta aplicación que tiene un plan que tienes que pagar por ella. Las funciones que estaremos utilizando son del plan gratuito, así que no te tienes que preocupar por pagar ni nada por el estilo. Así que vamos a abrir esta aplicación y lo primero que vamos a hacer es importar las fotos que capturamos en el formato RAW. Vamos a ir aquí a la parte de importar las fotos donde se ve la galería y un botón de más, y podemos ir aquí a las fotos que capturamos y podemos, si queremos, filtrar un poco la parte de las fotos si queremos que sean solamente las RAW, para entonces tener esa función de poder encontrar las fotos más fácil. Pero si no, te puedes dejar encontrar simplemente por el icono en la parte superior derecha que se ve entonces en la parte de RAW. Vamos ahora a mi foto favorita que capturé esa noche, que sería esta, la que se ve el puente. Voy ahora a importar esta foto, o puedes importar todas las que tú quieras. Ya añadí esta foto directamente aquí. Vamos entonces a buscarla para entonces poder editar esta foto, para entonces comenzar a tener acceso a cómo es que realmente se puede ver. Una vez que tengamos la foto ya importada, vamos entonces a abrirla, y lo primero que tenemos que hacer es hacer una función de poder bajar un poco la contaminación lumínica que tenemos en esta foto. Y para poder hacer eso vamos a ir aquí a la parte de efectos, para entonces
a borrar aquí la parte de la neblina para entonces bajar esta parte o aumentarla. Obviamente todo dependerá de la foto de capturas y cómo realmente se vea tanta la contaminación lumínica que capturaste en esa foto. Pero como pueden ver, aquí ya vamos reduciendo un poco el efecto para que no se vea tanta esa contaminación lumínica en la parte inferior de la foto. Y entonces vamos a ir aquí a la parte de detalles para entonces comenzar a reducir un poco el ruido, para entonces poder eliminar esos detalles de la foto para que se puedan ver mejor las estrellas. Aquí pueden ver como ya se van viendo algunas mejores estrellas, para entonces poder borrar esa cantidad de ruido que hay cuando tomamos una foto con una exposición tan larga. Luego de que ya bajamos un poco esa contaminación lumínica y redujimos un poco la parte del ruido, vamos entonces a comenzar a cambiar un poco del color, ya que como capturamos esta foto en el formato RAW, podemos tener más opciones a la hora de cambiar los colores. Y aquí podemos ir a la parte de matiz para entonces ir cambiando quizás el color. Aquí todo dependerá del estilo que quieras hacer. Si te gusta la foto quizás un poco más como moradas o púrpura, o quizás uno un poco más al estilo verde. Yo creo que a mí me gusta más en el estilo como más morado, púrpura, etcétera. Se ve un poquito más como del espacio, etcétera. Aquí también puedes cambiar la parte de la temperatura de la foto para que se vea quizás un poco más cálida o un poco más fría. Una vez más, todo dependerá del estilo que quieras crear. A mí me gusta más así, como un poquito como naranja, morado, etcétera, para que se vea como algo como si fuese de otro planeta, o más como si fuese una noche bastante como algo fuera de este planeta. Ahora que tenemos este resultado, podemos ir otra vez a la parte de efectos y calcular un poco más la parte de la claridad, para entonces ir removiendo algunos de los elementos que quizás se ven más en la foto. Aquí puedes seguir jugando. A mí me gusta, yo creo que un poco más al extremo, para que entonces se noten un poco más las estrellas que capturé en esta imagen. Y entonces una vez hagas esto, podemos regresar a la parte de luz, y aquí podemos ir comenzando a afectar un poco la exposición. Yo creo que un poquito más oscuro, ¿verdad? Para que se puedan notar un poco más las estrellas, e incrementar un poco el contraste para que se puedan notar mucho mejor el color de las estrellas y del cielo. Así que aquí vamos viendo cómo va quedando esta foto que capturamos de las estrellas, para que tengas un resultado muy bonito. Otro cambio que también puedes hacer es en la parte de los negros. Vamos entonces a quizás bajarlos un poco para que se noten un poco más las estrellas y resalten mucho más. Aquí me está gustando un poco el resultado porque se ve más como un cielo completamente negro, y entonces con un poco de contaminación lumínica en la parte inferior, y con este tono como morado naranja que por lo menos a mí me gusta mucho. Pero una vez más, todo dependerá del estilo que quieras. Y entonces aquí podemos regresar otra vez a la parte de detalles para seguir controlando la parte de la reducción de ruido, aunque yo creo que ya en esta foto está bastante perfecta. Así que ya puedes ver cómo entonces puedes tomar una foto muy buena de noche con tu teléfono Galaxy. Y una vez entonces ya estés terminada, puedes entonces ir aquí, tocar la foto para ver entonces cómo se ve completa. Incluso podemos entonces hacer algo, y es dejar el dedo apretado sobre la foto para que puedas ver cómo originalmente era la imagen, y ahora entonces cómo quedó finalmente, para que puedas tener o ver ese resultado final. Y una vez entonces estés satisfecho con tu foto, pues entonces podemos terminar esta edición y convertir este archivo que estamos editando en una foto más tradicional, para entonces compartirla en las diferentes redes. Podemos entonces guardarlo en el dispositivo, o entonces comenzar a compartirlo para que entonces la aplicación procese todas las fotos y la convierta en un archivo que entonces podemos compartir a Instagram, en Messenger o en cualquier otra red social, o guardarlo como mencionamos en tu dispositivo, para que entonces puedas guardarlo y puedas entonces recordarlo. Una vez más, esta parte de las ediciones de las fotos, todo dependerá del tipo de foto que captures y cuál realmente sea la contaminación lumínica en la que te encuentres y los estilos de colores que quieras hacer. Pero por lo menos aquí tienes un leve tutorial de cómo puedes lograr un resultado como este, para que puedas capturar fotos de noche de las estrellas con tu teléfono. Ahora que hemos llegado al final de este tutorial, espero que sin duda alguna te haya gustado y que hayas aprendido mucho más a cómo poder capturar fotos de noche y de las estrellas con tu teléfono. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo acá abajo en la sección de comentarios. Y si usaste este tutorial y capturaste una foto muy bonita, asegúrate de compartirla conmigo en Instagram buscando Esmandao, para entonces poder verla y compartir con ustedes del resultado que logren hacer con su teléfono. Una vez más, gracias un millón por ver. Mi nombre es Hernán Rosario. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta la próxima.